Hola, ¿qué tal mi gente? Muy buenas tardes o noches a la hora que estén viendo este video. Les doy la bienvenida a una historia más aquí conmigo y siempre les agradezco, saben que les agradezco el apoyo, las compartidas, el hecho de que vean anuncios y todo eso. Muchas gracias y bueno, los sigo invitando para que se suscriban a este canal y para que formen parte de esta bonita familia, la familia de Del Mar. Quiero llegar a los 1000 suscriptores y sé que con su ayuda lo voy a lograr. Y bueno, pues como siempre, vámonos y comencemos con la historia del día de hoy. Y bueno, mi gente, vamos a comenzar con la historia del día de hoy. Y como ya les había comentado, la historia la cuenta Pedro. Pedro dice, buenas noches, gente. Quiero contarles una historia que viví hace algún tiempo. Una historia que me hizo ver el mundo diferente. Una historia, una historia que me demostró que a veces venir de bajos recursos es realmente hasta peligroso. No nada más es difícil, sino a veces es hasta peligroso. ¿Por qué? Les platico. Hace un tiempo a ustedes, yo ya les había platicado una historia como esta que les voy a contar ahorita. Y yo sé que muchos de ustedes han escuchado anécdotas como las que yo les voy a contar el día de hoy. Solo que hoy les voy a contar una historia y lo que ustedes han escuchado son anécdotas. Pedro dice, quiero contarles que yo siempre, yo siempre he sido chalán. Yo siempre me he dedicado a lo de la albañileada. Yo siempre me he dedicado a la construcción. Yo siempre me he dedicado a todo eso. Pero hace algunos años dejé este trabajo y me convertí en chofer para una empresa grande de refrescos, que ya más o menos ustedes saben de qué empresa les estoy hablando. Bueno, en mis tiempos, cuando yo era chalán de un albañil, sí, don Chano era como le decíamos al patrón, nuestro maestro, el maestro que nos buscaba los contratos, el maestro que nos daba trabajo. Debo decirles que realmente me gustaba el trabajo, me gustaba lo que yo hacía. Don Chano siempre fue un patrón, muy buena persona. Siempre realmente tuvimos un ambiente muy bonito en ese trabajo. Y a pesar de que era un trabajo pesado, a mí nunca se me hizo tan pesado porque realmente tenía compañías que eran buenas personas y de verdad que era un ambiente bonito. Siempre tuvimos muchos trabajos, muchas construcciones, muchas cosas pues bendito sea Dios, siempre nos iba bien. Yo era casado. Yo desde que empecé en eso, yo me casé siendo una persona muy jovencilla y siempre, pues bendito sea Dios, nunca les falté con comida a mis hijos o a mi esposa. Yo tenía 3 niñas, tengo 3 niñas, pero ahorita pues ya son más grandes, pero en aquel tiempo pues estaban chiquitas y yo tenía 3 niñas. Y mi esposa no trabajaba, se dedicaba al hogar y solamente vivíamos con el sueldo que yo ganaba. Eh, Siempre todo fue bien, todo iba normal. Siempre terminábamos un trabajo, comenzábamos otro, terminábamos uno, comenzábamos otro, siempre era igual. Pero hubo una ocasión que vivimos una situación, y digo vivimos porque la vivimos todos. Una ocasión que vivimos una situación donde realmente a todos nos cambió la vida, literal a todos. Era don Chano, nuestro patrón, y éramos 3 chalanes. Éramos 3 chalanes. Era eh, yo, Pedro, don Chano, que era el patrón, un señor al que le decíamos el gallo, que era un señor chaparrito flaquito, y un muchacho jovencito que se llama Mauricio. Éramos 3, yo casado, el don Gallo, el señor, el que le decían el gallo, que era un señor, pues yo creo que más o menos como de unos 40 años, y luego don Chano, que era el patrón, y luego ya el muchachito jovencito. Un día nos encomendaron un trabajo, ¿verdad? Un día nos encomendaron un trabajo.
Y fue un trabajo que realmente desde que nos dijeron de ese trabajo, supimos que ese trabajo nos iba a dejar buen dinero, porque se nos ofreció buen dinero para hacer esa construcción. Ujú. Era un hotel. Era un hotel grande, era un hotel más o menos grande, en una zona bonita, en una zona bonita. Y para ese punto, de parte de la persona que nos contrató, esa persona iba a traer un ingeniero y esa persona iba a traer más trabajadores, pero querían a don Chano de albañil. Querían que él hiciera la obra, que él fuera el albañil. Y como lo querían a él, pues no tenían que llevarnos a nosotros porque nosotros éramos sus chalanes. Pues llegamos, don Chano vio la obra, dijo, esto va a llevar mucho tiempo, nos vamos a ganar una buena cantidad pues de dinero aquí. Y pues, ¿verdad? Todo está bien, realmente sí, sí me gusta el ambiente, pues hay que agarrar el trabajo. Entonces se hizo un contrato y don Chano firmó ese contrato. Don Chano firma ese contrato y así es como comenzamos con haciendo ese hotel. Claro, tenían buenas máquinas. Realmente nosotros siempre estábamos a un lado de don Chano. Tenían muchas máquinas que hacían el trabajo casi solas. Había muchas personas importantes. Era un lío. Y realmente, pues, no lo vimos mal. Todo pues, era normal, era hacer un hotel, era todo normal. Hasta que, hasta que un día vino el ingeniero, el que andaba manejando la obra, y habló con don Chano y le dijo, don Chano, va a venir el dueño del hotel, el patrón, va a venir y nos vamos a reunir, pues los más importantes de la obra, y quiero que esté presente porque él le va a preguntar cosas. Entonces, pues él dijo que estaba bien, que no había problema. Entonces nos dijo, cuando yo me vaya, ustedes sigan trabajando, nos dijo don Chano a nosotros. Ah, perfecto. Seguimos trabajando, para ese punto llevábamos el segundo piso, ya, el segundo piso del hotel. Entonces, resulta que cuando llevábamos ese segundo piso, vino el jefe porque, según eso, unas partes del hotel donde ya íbamos, la parte de abajo, se estaba como cuarteando, ¿ok? Que como que se estaba abriendo y venía el patrón para saber qué estaba pasando. Como que la construcción se estaba como cuarteando y para hacer un hotel eso es algo muy delicado. Entonces había que ver qué estaba pasando. Pues nada, eh, llegó el señor y don Chano dijo, muchachos, sigan trabajando, ya, pues ya me voy a ir. Cuando llega el señor, se estaciona afuera del lugar donde estaba la construcción, y como que la reunión iba a ser en la parte de abajo, ¿verdad? Pero fue algo muy extraño. Llega el señor en un carro muy ostentoso y traía mucha gente con él, gente que lo cuidaba, pero gente con herramientas, gente que no tenía buena pinta, ¿me entienden? O sea, no tenía buena pinta, la gente era como que daba miedo. O sea, no sé si me entienden. Entonces, don Chano fue, hizo la reunión, se regresó y llegó como medio pálido, ¿verdad? Medio amarilloso. Entonces le preguntamos qué había pasado. Y él dijo, nada, sigan trabajando, no pasa nada. Solamente que hay que echarle más ganas porque el hotel es como que se está cuarteando y hay que ver qué está pasando. Va a venir ¿cómo te explico? O sea, un especialista en el tema y va a revisar si es la tierra la que está cuarteando las paredes. Ah, perfecto. Seguimos trabajando y seguían viniendo personas, seguían viniendo personas. Y pues revisaban y medían y revisaban la tierra y la revisaban para saber si era la tierra la que se movía para que hacía que las paredes se cuartearan, ¿verdad? Entonces, ya no volvieron a llamar a don Chano. Don Chano y nosotros seguimos trabajando. Resulta que en un pasado que todavía no terminábamos la segunda planta del hotel,
cuando ya íbamos a seguir con la siguiente planta. Entonces, vino el ingeniero, el de la obra, y le dijo a Don Chano, ya encontramos la solución para que funcione el hotel. Ella dijo, Don Chano, así, venga, acompáñanos. Entonces se volvió a ir Don Chano a la parte de abajo y cuando él regresó nos dijo que le habían dicho que tenían que poner en el centro un muro grande, grueso, que para que no se viera feo, lo iban como a tapizar como de cosas bonitas, o sea, como de pinturas, como si un pintor lo iba a hacer algo bonito, le iba a hacer pinturas de personajes importantes, como para que le diera vista al hotel, porque iba a estar, pues, no tan céntrico, pero sí, ¿verdad? Entonces era como para que en vez de algo feo, se viera algo bonito. Y le dijeron que, pues, esa construcción no la iba a hacer él, ¿ok? Esa construcción no. Esa construcción la iba a hacer otro albañil y ya él nada más él la iba a enjarrar y nosotros le íbamos a terminar. Pero que esa construcción no la íbamos a hacer nosotros. Él dijo cuándo van a comenzar y el ingeniero le dijo la semana que entra. Ah, bueno, eh, ya terminamos ese fin de semana, nos fuimos a nuestras casas y recuerdo claramente que ese día, cuando nos fuimos ese día, eh, el gallo, el señor de 40 y tantos años, se fue junto conmigo y con el muchacho, ¿ok? Porque unos íbamos caminando y otros iban en bicicleta. Y don Chano se iba en su camioneta. Entonces íbamos platicando y él nos platicó que su situación económica pues no era buena, ¿verdad? Que últimamente había estado batallando mucho para juntar la renta, que había estado batallando mucho para la manutención de sus hijos y que, pues sí, platicándonos de que cómo era la vida difícil, que se le hacía muy difícil y que pues estaba bien canijo, que ya se sentía cansado, que tenía muchos años trabajando desde que estaba chico y nos contó unas cuantas cosas así de su vida, ¿verdad? Nos llevábamos muy bien porque teníamos muchos años trabajando, ¿ok? Nosotros siempre lo respetamos a él porque éramos más jóvenes que él y pues a don Chano también lo respetábamos. Nos fuimos a nuestras casas, se llegó el fin de semana, les digo, el fin de semana era un viernes por la tarde. Se llegó el día lunes y llegamos a trabajar todos. Llegamos a trabajar, trabajamos esa semana normal y mientras nosotros trabajábamos en el segundo piso, que ya lo estábamos por terminar, comenzó la persona que iba a hacer abajo el trabajo de la parte de abajo para que ya no se moviera, comenzó a hacerlo, comenzó a hacer lo que teníamos que hacer. Llámese mural, castillo, como se llame, y empezaron a hacerlo, ¿ok? Empezaron a hacerlo. Pues ya escuchábamos el ruido abajo que martillaban y golpeaban y entraban y salían con mezcla y cosas, ¿verdad? Y pues no, nada, ¿verdad? Todo bien, entraban y salían y empezaban a hacer los cimientos de esa cosa y todo eso, ¿verdad? Eso fue el lunes cuando vimos que llegaron las primeras personas. Martes, miércoles y jueves vimos que ya habían avanzado, ya habían hecho toda la parte de abajo, la base, y ya llevaba una partecita alta cuando nosotros nos fuimos. Entonces, ese día, cuando nosotros bajamos todos hasta la parte de abajo, llegamos y echamos la herramienta, era un día jueves, a la camioneta de don Chano, ¿verdad? Del patrón. Entonces, don Chano dijo, ¿dónde está el gallo? Y yo le dije a Mauricio, al muchacho, ¿dónde está el gallo? Entonces él dijo, el gallo se quedó trayendo las cosas. Entonces don Chano dijo, déjalo espero y para llevarme lo que él va a bajar. Entonces bajó el gallo, el señor, y le dijo a don Chano, ¿sabe qué, don Chano? Me voy a quedar. Entonces él le dijo, ¿por qué? Y le dijo, es que ¿sabe qué? Me ofrecen que si le avanzo un poquito más a la obra de aquí abajo, me pagan pues más dinero. Y ¿sabe qué? Le estaba comentando a los muchachos que ando muy recortado de plata, ¿verdad? Entonces me voy a quedar un rato más, me ofrecen un buen sueldo. Entonces don Chano le dijo, bueno, pues si tú quieres, está bien. Total, es tu vida, pues tú, si tú quieres trabajar, adelante. Échame las cosas. Entonces, echó las cosas
Y nosotros nos fuimos y él se regresó a la parte de abajo para trabajar. Nos fuimos a nuestra casa, el siguiente día regresamos y llegamos todos a la parte de arriba para empezar a trabajar, que eran ya los últimos detalles para subirnos al tercer piso. Y, oigan, ¿y el gallo? No, pues quién sabe. Entonces, pues empezamos eso tardecito y el gallo no llegaba. Entonces, don Chano bajó para preguntarle al que estaba trabajando abajo que sí, que si había visto, que si había visto al gallo, que porque se había quedado ahí. Entonces, él dijo que no, que se había ido muy tarde, que porque esa misma tarde noche habían rellenado con la máquina, habían rellenado de cemento el mural, eso, y que habían terminado tarde y que él se había ido, que a lo mejor se había emborrachado con el dinero que le habían dado y que pues que a lo mejor un rato más llegaba. Ya don Chano subió y nos dijo lo que el señor de abajo había dicho. Ah, pues bueno, está bueno, ¿verdad? Así quedó. Pues ándeles que llegó la tarde, salimos de trabajar y el gallo, nada, nada. El siguiente día llegamos, era un día sábado, el gallo, nada, nada. Y todos como que, pero ¿y qué pasó con el gallo? Entonces don Chano dijo, no, pues es que es mi muchacho. Entonces don Chano fue a hablar con el arquitecto, con el ingeniero, y le dijo, oiga, pues uno de mis muchachos no está y estoy preocupado, pues se quedó a trabajar. Y entonces el ingeniero le dijo, no se preocupe, por ahí va a andar, por ahí va a andar seguramente. Pues se veía que era medio borrachillo. Entonces, pues seguramente allá anda. Eso fue lo que le dijo el ingeniero. Pues él se regresó y dijo don Chano, ¿saben qué? A mí esto como que no me gusta. Yo lo que creo es que a lo mejor le pasó algo. Voy a ir a su casa. Voy a ir a su casa porque, no sé, a mí esto como que no me gusta. Entonces, don Chano fue a su casa. Fue a su casa del señor y la esposa salió. Salió la esposa y dijo don Chano que la esposa estaba actuando de una manera rara. Y dijo don Chano que él la vio que estaban reunidos comiendo cuando él llegó, la señora y los niños, y dice que él vio que estaban comiendo pollo rostizado. Entonces que él dijo, wow, pues si el gallo vive muy apenas, ¿cómo su familia pues no sabe ni dónde está? ¿Y cómo es que están comiendo pollo rostizado? ¿Por qué? Porque el gallo nos había dicho a nosotros que en esos días había estado mal económicamente. Entonces, pues ya don Chano, eso fue en la tarde cuando salimos a trabajar. Otro día nos volvimos a reunir en el tercer piso y don Chano nos dijo lo que se enteró, ¿verdad? Que la esposa le había dicho que, pues que no había regresado y que los había visto comiendo pollo rostizado. Entonces, fue como que, ¿pero cómo? Pero si don Chano digo, el gallo dijo que, pues que no, ¿verdad? Que no tenía dinero. Seguimos con el tercer piso y cuando comenzamos el tercer piso, como a los 2 días de que don Chano fue a la casa de la señora, subió el ingeniero y le dijo a don Chano, queremos platicar de algo con usted. Entonces, don Chano bajó al tercer, segundo, primer piso, no sé qué, tardó un rato. Y cuando regresó, vimos que se fue el auto del patrón. Se fue el auto del patrón de abajo con todos sus guardaespaldas y su gente. Entonces subió don Chano y subió pálidón, medio pálido, ¿eh? Subió medio raro. Entonces le preguntamos qué pasó. Y él dijo, nada, no se preocupen, no pasó nada. Pero ya mejor olvidémonos del gallo. Voy a contratar otra persona. Yo le dije, no, oiga, pero pues si el gallo ocupa su trabajo y si regresa, pues si regresa aquí lo acomodo, dijo. Y a mí se me hizo raro, ¿saben? A mí se me hizo muy raro. Yo dije, pues no, esto no cuadra, pero ok. Resulta que esa misma semana, ya los últimos días de la semana, yo bajaba
con las cosas para echarlas a la camioneta de don Chano. Y yo escuchaba llantos, yo escuchaba lamentos adentro del hotel. Pues no sabía si en la parte de abajo o en la parte de arriba. Y yo no dije nada, el primer día me quedé callado, dije, es mi imaginación, es el ruido del aire, es el aire que como ya se está haciendo más grande, el aire entra por la parte de arriba y hace ruido por los pasillos, pues sí, por los pasillos del hotel, sí, es el aire. Era eso, yo pensé. O alguno de los trabajadores, éramos muchísimos. El siguiente día, bajamos en la tarde y me dice Mauricio, el compañero, oye Pedro, me vas a tachar de loco, pero sabes una cosa, yo te prometo que yo he escuchado la voz del gallo. ¿Pero dónde? Pues no sé, era como que en la parte de abajo. Le digo, es que mira, yo escucho llantos y lamentos, pero no creo. Me dice, ¿y si le decimos a don Chano? Le dije, sí, pero no aquí en el hotel. Hay que decirle cuando nos vayamos. Entonces, nosotros el fin de semana nos fuimos delante y lo esperamos. Nosotros íbamos uno caminando y uno en bici. Y él iba en su camioneta. Lo esperamos, le hicimos la parada y le dijimos lo que estábamos escuchando. Él dijo, no quiero que se vuelva a hablar el nombre del gallo en la construcción. Olvídense del gallo, olvídense que lo conocieron. No quiero, por favor, les pido de favor, no quiero que se vuelva a mencionar nunca más el gallo en la construcción. Hagan de cuenta que no lo conocieron, hagan de cuenta que no existe. No, hagan de cuenta que nunca existió. A mí, cuando eso dijo, se me puso la piel de gallina, porque yo dije, algo pasó. Entonces, cuando don Chano se fue, le dije a Mauricio, ¿tú qué piensas? Mauricio me dijo, júzgame de loco, júzgame tal vez de que estoy paniqueado, lo que tú quieras, pero mi abuela contaba que hay algunas construcciones que no se dejan construir, que comienzas a hacer cuando son construcciones grandes, las comienzan a hacer y que el maligno por ahí mete la cola y que no deja que las construyan. Y cuenta mi abuela que hay veces que para que se puedan quedar tranquilos, tienen que dar pues el alma de una persona para que la construcción funcione. Le dije, no, no digas eso. O sea, estás diciendo que el pobre del gallo quedó ahí en ese hotel. Pues yo nomás digo, mi abuela eso dijo y te prometo que yo escucho la voz de él. Híjole, yo me quedé pensando, dije, esto está muy raro, pero ¿será que es cierto eso? Como que se me hizo raro, ¿verdad? Pero dije, no, quién sabe. No, yo no me quedé con eso. Dije, no, no es cierto. No, yo un día voy a averiguar. No, no es cierto. A eso no puede ser. Es una mentira. Ideas de la gente. Pues seguimos la construcción y cuando nosotros empezamos ya con el cuarto piso, en la parte de abajo de la entrada, de las puertas de la entrada, pusieron madera, taparon el hotel de la parte de abajo, de parte de los jefes o no sé, taparon ya con madera. Entonces no podíamos asomarnos ya para adentro, ¿ok? Ya no podíamos asomarnos. Pero de verdad les aseguro que cada que bajábamos para irnos, escuchábamos, de verdad que en la parte de abajo se escuchaban gritos y lamentos de agonía, de dolor y claramente escuchábamos la voz del gallo, de verdad que sí. Y los dos nos volteábamos a ver y bajábamos corriendo, porque sí nos daba miedo, ¿me entiendes? Sí nos daba miedo, pero así seguimos. Don Chano cambió de como él era, empezó a cambiar. Don Chano se hizo muy serio. Don Chano siempre estuvo muy distraído hasta que terminamos la obra, muy distraído, casi no nos hablaba a nosotros. Y así se la pasó.
Cuando nosotros terminamos la obra, cuando nosotros terminamos la obra, eh, se hizo una comida para celebrar la inauguración y para celebrar que ya habíamos terminado esa obra que quedó preciosa, muy bonita. Y yo le dije a Don Chano, ¿usted va a asistir a la comida? Y él me dijo, no, yo no puedo asistir a la comida, yo tengo cosas que hacer y yo ya le dije al ingeniero que yo no voy a asistir. Asistan ustedes, me dijo. Ustedes asistan. Entonces, la comida fue en la parte de abajo, en la parte de la entrada del hotel. Y obvio, ya tenía piso, para ese entonces ya tenía piso, puertas, ya tenía todo, la recepción, todo lo que tiene un hotel. Estaba precioso. El mural que habían hecho, ese castillo que hicieron para que el hotel se sostuviera, ya le habían hecho las pinturas, estaba precioso. La verdad, estaba muy bonito, ¿eh? Se hizo la comida y fuimos yo y Mauricio, mi compañero. Y anduvimos ahí husmeando, pues era un hotel que habíamos hecho nosotros, a ver cómo había quedado. Y cuando yo estaba a punto de empezar a comer, viene Mauricio y me dice, oye, Pedro, así disimuladamente, ven para que escuches algo. Y le digo, ¿qué? Y me dice, ven. Entonces, así empezamos a ir así que para allá, que para acá, para acá. Entonces le dije, ¿dónde? Y me dijo, aquí, junto al castillo ese que pusieron para macizar. Y me acerqué y le digo, ¿qué ves? Y me dice, mira, quédate silencio y escucha cómo se escuchan unos golpes adentro del lugar. Le digo, no estés diciendo tonterías. Me dijo, mira, quédate en silencio. Había una legata y una risadera y un ruido de toda la gente que fue invitada a esa inauguración, pero nos acercamos así como que estábamos viendo las imágenes y esa fue la vez donde clarito escuché un llanto adentro del mural ese, un llanto, y claramente escuché la voz del gallo. De verdad, en serio, escuché la voz del gallo. ¿Qué hicimos? Nos fuimos. Nos fuimos, ya no quisimos comer, disimuladamente nos fuimos. Y cuando íbamos saliendo, se acercó, se acercó el dueño del hotel y nos dijo, hey, ¿a dónde van? Y pues nosotros, híjole, nosotros estábamos pálidos. No, pues es que ya comimos. ¿Cómo que ya comieron? Sí, ya, muchas gracias. Y viene, nos da la mano. Nos da la mano a los dos, nos aprieta la mano, nos dice, muchas gracias. Y recuerden que en los hoteles no hay memoria. Nos da un apretón de manos que hasta nos dolió la mano. Y se dio la vuelta y se fue. ¿Qué nos quiso decir? Que lo que nosotros habíamos escuchado no lo teníamos que callar. Claramente nos dijo que lo que había pasado en ese hotel se tenía que quedar en ese hotel. ¿Qué pasó con nosotros? Don Chano dejó su trabajo de albañil. Él definitivamente renunció, nunca volvió a agarrar una pala, nunca volvió a agarrar un ladrillo. Don Chano automáticamente dejó su trabajo. Dejó su trabajo y se fue a vivir al lugar de donde eran sus suegros. Se fue luego. Y Mauricio se fue a Estados Unidos. Él me dijo, yo no puedo con la situación, yo no puedo hacerme de la vista gorda, saber que ese hotel se construyó y se sostuvo a base de una persona, de desvivir a una persona. Él dijo, yo no puedo con la situación. Él se fue a Estados Unidos. Yo me quedé, pero yo me puse no a investigar, pero sí ahí disimuladamente, poco a poquito, pregunté qué había pasado con la esposa del gallo. Y las malas lenguas empezaron a decir que la mujer del gallo se había ido a vivir a otro lugar y que allá donde vivía, donde ahora vivía la mujer con su nueva vida y con sus hijos, la mujer tenía casa propia, tenía carro y tenía un negocio. ¿De dónde tenía esa mujer casa, carro y un negocio si el gallo no tenía para pagar la renta?
si el gallo no tenía para comer? ¿A qué conclusión llegué yo? A la misma que van a llegar ustedes. A esa mujer le dijeron la verdad y le dieron una grande cantidad de dinero para que se callara la boca y para que se fuera y para que se olvidara. Y la mujer lo intercambió por unos pesos, por supuesto. Por miedo, porque no le quedaba de otra, porque ¿qué podía hacer si el hombre ya había partido y ya no había quien la mantuviera? Pues tenía que mantener sus hijos. Por interesada, por lo que ustedes quieran, la mujer se fue y hizo su vida. Estaba jovencilla la esposa. Hizo su vida y nunca se volvió a acordar del pobre gallo. Y tú me vas a preguntar, oye Pedro, y dime hoy en día, que ya han pasado muchos años, ¿cómo está el hotel? ¿Qué ha pasado con ese hotel? ¿Verdad? Pues déjenles platico. A mí la curiosidad nunca se me quitó. Y no hace mucho tiempo convencí a una sobrina para que entrara a trabajar al hotel. El hotel es muy famoso y está muy bonito. Para que entrara a trabajar al hotel. Entró trabajando de limpieza. Y ahora ya es camarera. Ya es de las que se encarga de dejar las habitaciones bonitas y de recibir a los huéspedes, darles su tarjeta para que entren y todo ese tipo de cosas. Y yo le pregunto, oye, mija, ¿qué escuchas? ¿Qué se sabe? ¿Qué cuentan las que trabajan ahí? Y efectivamente, ella me dice que algunos dicen que se escuchan lamentos y llantos en el mural. Otras personas dicen que un hombre chaparrito de unos 40 y tantos años les ha ayudado, que les ha ayudado a hacer ciertas cosas. Otra gente dice que lo miran caminar, que miran caminar un hombre muy mal vestido y sucio por los pasillos del hotel. Y que cuando se han acercado a preguntarle, pues no contesta o de repente se van a acercar y ya no está. Se da la vuelta en algún cuarto o hace cualquier cosa y van y lo buscan y ya no lo ven. Saben una cosa, es muy triste porque ese espíritu se quedó ahí. Ese espíritu se quedó ahí porque, por supuesto, no hubo un trato con él, ¿me entiendes? No hicieron un trato como de métete ahí y a cambio tu familia será feliz por siempre. Pues no, yo me imagino que fue algo en contra de su voluntad. Y obvio, por supuesto, me imagino que estaba vivo. Qué lamentable que, pues sí, que para hacer semejantes construcciones tan bonitas, para hacer esos rascacielos preciosos, que para hacer tantas cosas exista la leyenda de que hay que poner personas ahí a cambio de que esas construcciones sean tan bonitas. Mentira, verdad, yo no lo sé. Yo solamente les digo que yo, Pedro, me tocó ser testigo de esa situación. Y claramente yo le pregunto a mi sobrina y ella me ha dicho, cómo dicen que es el huésped que no es invitado al hotel. Ustedes juzgan, ustedes tienen la última palabra. Ustedes deciden en qué creer y en quién no creer, ¿verdad? Pero Pedro se despide y dice, cuando vayan a hacer una construcción grande, de preferencia, mejor cámbiense de trabajo, porque así como escogieron al gallo, bien pudieron haber escogido a uno de nosotros, a uno de ustedes. Tengan cuidado cuando hagan ese tipo de cosas, de construcciones, porque mentira o verdad es mejor que tomemos precaución.
Y mi gente, pues de esta forma les he tenido la historia el día de hoy. Gracias por siempre apoyarme en mi canal. Gracias por escuchar las historias. Como siempre, les mando un abrazo y nos vemos en una siguiente historia. Bye, bye.